Haití, esa oscura isla de misterio, donde los ritos de vudú conectan al hombre con lo sobrenatural, más allá de toda comprensión. Haití ofrece un fenómeno que desconcierta a los más grandes pensadores y científicos de nuestro tiempo. Cuando llegué por primera vez a la isla y escuché la historia que estoy a punto de contarles, me negué a creer. Y no puedo culparles de que duden cuando hayan terminado de escuchar esta historia. Sin embargo, en los libros de leyes de la República de Haití, se reconoce oficialmente la existencia de una clase de magia metafísica indescriptiblemente abominable. Esta es la ley que se lee en el artículo 249 del Código Penal haitiano. Será considerado como intento de asesinato el uso contra cualquier persona de sustancias las cuales, sin causar la muerte, producen un coma letárgico más o menos prolongado. Si tras la administración de dichas sustancias la persona fuera enterrada, el acto será considerado asesinato, sean cuales sean las consecuencias posteriores. En lenguaje llano, se considera asesinato enterrar a una persona como si estuviera muerta y luego extraer el cuerpo de esa persona de su tumba para revivirla, sean cuales sean las consecuencias posteriores. Esa ley fue incluida en los libros porque está probado que en numerosas ocasiones, mediante misteriosas artes empleadas, los muertos han sido arrancados de sus tumbas y han iniciado así una existencia sin alma como esclavos. Sus cuerpos se mueven sin poseer ninguna inteligencia individual. No son espíritus, ni entes fantasmales, sino cuerpos de carne y hueso que, a pesar de estar muertos, pueden moverse, andar, trabajar y en algunas ocasiones incluso hablar. El gobierno prefiere decir que estas gentes han sido drogadas y enterradas y luego exhumadas de nuevo. Pero esto es tan solo un largo rodeo para finalmente admitir que los zombies son una realidad. Cuando oí por primera vez historias sobre zombies, no escuché ni una sola palabra sin una incrédula sonrisa en los labios. Pero finalmente he llegado a creer que la extraña leyenda de los zombies, esas mujeres y hombres muertos sacados de sus tumbas y forzados a trabajar por humanos, es algo más que una leyenda. Y es que he escuchado extrañas historias de labios de hombres y mujeres de cuya palabra nunca dudaría, y he leído acerca de zombies en más de un libro. ¿Qué poder psíquico puede hacer que estos cuerpos se muevan, actúen y anden y bailen como si estuvieran vivos? ¿Y qué superpoder hace que en ocasiones incluso puedan hablar? Del misterioso Haití nos llegan otras historias de lo oculto, relatos místicos de vudú, hechizos, encantamientos, maldiciones y magnetismo animal. En el oscuro paisaje de esta misteriosa isla se representan extraños ritos vudú, y el culto al macho cabrío negro y la cabra hembra blanca prospera incluso en las ciudades más populosas del país. Los ritos vudú son ilegales, aunque los propios emperadores de la isla los practicaban y temían el vudú. Pero el fenómeno que los nativos más temen es al espantoso zombie. Porque el zombie y la extraña magia que hay tras él sobrepasa la comprensión de los mismísimos doctores vudú. Y este miedo supersticioso al zombie y aquellos familiarizados con el levantamiento de estos muertos está totalmente justificado. Los nativos de Haití sostienen que hoy en día hay zombies trabajando en los campos de caña, en los alrededores de las casas de la isla, y algunos dicen que estos misteriosos trabajadores muertos existen incluso en las ciudades grandes. Uno puede distinguirlos porque, excepto en escasas ocasiones, nunca hablan y miran siempre directamente al frente. Si uno no está seguro, puede comprobarlo ofreciendo al sospechoso algo de comida salada, porque el zombie nunca debe probar la sal.
o sabrá inmediatamente que está muerto y obligará a su cuerpo a regresar a la tumba de donde salió, esté donde esté, y nadie podrá detenerlo. Hace no muchos años, cerca de la famosa ciudad haitiana de Puerto Príncipe, tuvo lugar un incidente que me hizo pensar inmediatamente en los zombies. Un hombre que pasaba una mala racha y que vino a Haití bajo el nombre de George McDonagh se enamoró de una chica nativa. Su amor por ella tan solo duró hasta que otra chica se enamoró de él. Entonces McDonagh abandonó a Gramercy por Dorothy Wilson y se casaron. Pero esto no alejó a Gramercy de su vida. Debía lidiar con los fieros celos primitivos de la chica. No llevaba casado ni un año cuando su joven esposa contrajo una misteriosa enfermedad y murió. 2 noches después de su entierro, encontraron la tierra de su tumba removida, pero no se llevó a cabo la investigación que debería haberse realizado. 6 meses más tarde, una historia misteriosa comenzó a propagarse por Puerto Príncipe. Se decía que en las inquietantes laderas de Morne au Diable, cerca de la frontera dominicana, se sospechaba que habitaba una cuadrilla de esclavos que en realidad eran zombies. El rumor se extendió cada vez más y de repente la historia adquirió tintes aún más lúgubres cuando se dijo que se pensaba que había una chica estadounidense en los campos de caña allá arriba. George McDonagh oyó la historia, así como muchos otros de los que formaban la colonia americana. Al principio se rió, como se habían reído sus compañeros. Pero después empezó a pensar en la tumba removida de su esposa muerta. Por aquel entonces no le había dado importancia. Pero ahora, ¿podría haber algo de cierto en estos rumores? Comenzó a ponerse nervioso y asustado, porque recordó que la vengativa Gramercy procedía del mismo distrito del que había surgido la extraña historia. Dejándose llevar por un repentino impulso, ordenó que se exhumara la tumba de su esposa. Estaba vacía. Para su horror y desesperación, se obsesionó cada vez más con la extraña historia que se había rumoreado durante semanas. Y de nuevo se dejó guiar por un impulso y se dirigió hacia el interior, hacia Morne au Diable, llevándose consigo a un guía de confianza y 2 amigos. Partió de noche, a escondidas, y nadie supo una sola palabra de la expedición. Su llegada a los campos de cañas de Gramercy fue una total sorpresa para su anterior amante, pero la estremecedora visión que presenció al llegar allí le hizo enloquecer, y Gramercy huyó gritando aterrorizada hacia la jungla para escapar de su sed de venganza. Y es que en los campos, trabajando con los esclavos, estaba el cadáver andante de la esposa de George McDonagh. Antes de su llegada, Gramercy, escondida entre las altas cañas, había estado haciendo extraños movimientos en el aire con sus manos. Se acercó a su esposa, pero sus ojos azules le devolvieron una mirada vacía. No manifestaba ningún reconocimiento hacia su marido. Finalmente, cuando sus repetidos gritos no produjeron ninguna reacción en ella, él comprendió, y a altas horas de la noche se llevó su cuerpo de muerta viviente con él. Y de nuevo, a altas horas de la noche, la llevó al cementerio, abrió la tumba, le dio sal para que la comiera, y la vio caer en ese instante a sus pies, realmente muerta. Luego George McDonagh fue en busca de Gramercy, pero llegó demasiado tarde para vengarse, porque los mismos nativos que temen tanto a los zombies como a los que los obligan a trabajar, se enteraron de su crimen, y antes de que McDonagh llegase a Morne au Diable para ajusticiar a la bruja que había abusado del cadáver de su esposa muerta, su propia gente ya la había asesinado brutalmente. Muchas personas reconocen la existencia de zombies, así como el propio gobierno. El gobierno, sin embargo, teme indagar en el aspecto psíquico. En otras palabras, el gobierno de Haití dice: ¿zombies? Sí, están aquí, pero no podemos explicarlos. Es parte del misterio del lugar.
Una respuesta oficial, sí. Pero no logra convencerme de que hoy, en los campos de caña, no hay gente muerta trabajando.